Pues hemos estado hablando de este evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes van aprendiendo o van refrescando sus mentes concerniendo este evangelio de San Juan. Siempre yo lo he creído que no es el Jesús que yo pienso que es el Jesús que yo adoro, sino es el Jesús que está en la Biblia, el que queremos conocer. Yo quiero conocer al Jesús que está en la Biblia, no el que yo pienso, ni el que me dijeron. Yo quiero ver el que está en la Biblia y quiero ver lo que Él me va a enseñar a mí en su palabra, de lo que los apóstoles nos enseñan también. Y estamos ahorita estudiando este evangelio de Juan, este evangelio precioso de Juan, este cuarto evangelio. Y estamos ahora en el capítulo 11. La semana pasada, ¿verdad? Nos dimos una vuelta rápidamente, ¿verdad? A esta historia, ¿verdad? De Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Como Lázaro estaba muy enfermo y se le pidió al Señor que fuera. Se le pidió al Señor que fuera y al inicio de este capítulo nos damos cuenta nosotros que hay como una introducción, pero muy distante, como que si el Señor no conocía a Lázaro, pero después nos damos cuenta que en este capítulo, en el versículo 4, nos damos cuenta que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Que Él amaba a este Lázaro, lo amaba. Y a veces nosotros podemos ponernos a pensar y decir, bueno, el Señor amaba a Lázaro, pero ¿por qué permitió que muriera? ¿Verdad? Pero ya el Señor nos enseña en este capítulo que todo es para la honra y la gloria del Señor. A veces ponemos a pensarnos, ¿verdad? En la situación en que nos hallamos, a veces todo es para la honra y la gloria del Señor. Dios nos puede hacer todos ricos y nos puede hacer todos prósperos y nos puede hacer todos que estemos en salud, pero ese no es el plan de Dios para todos. Pero Dios es el que es glorificado. Y Dios va a ser glorificado aún con Satanás, con todas las malhechuras que Él ha hecho, con todos los engaños que Él ha hecho. Dios va a ser glorificado. Porque los que verdaderamente son del Señor no van a ser engañados. No van a ser engañados porque van a buscar la verdad. Yo creo eso. Yo creo que los que son del Señor van a buscar la verdad, van a buscar donde se predica la verdad, ¿verdad? Y se van a salir de esos lugares donde andan predicando engaño. Yo creo eso y Dios va a ser glorificado por medio de eso, porque son sus almas de Él. Bueno, iba a ser la séptima señal de Jesús que hizo y que escribió Juan en su evangelio para nosotros hoy, los lectores. Juan escribió esto con el propósito de creer en el Hijo de Dios. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Iba a ser el séptimo señal, hermanos. Los otros el primero fue el agua hecha vino. Ustedes se acuerdan de esa historia que nosotros vimos en este evangelio, el agua hecha vino. Vimos también la curación del hijo del noble. Vimos también la curación del paralítico. Vimos la alimentación de los 5,000. Y vimos también cuando el Señor anduvo sobre el agua. Vimos también la restauración de la vista del que había nacido ciego. Y aquí vamos a ver esta resurrección. Entonces vemos aquí estas señales que el Señor lo hizo con un propósito. Hemos creído que lo ha hecho con un propósito para mostrarnos que Él es el Mesías. Bendito sea el Señor, que Él es el Cristo. Por la misma razón de la ceguera del hombre que sanó Jesús, así aquí la muerte de Lázaro iba a ser igual en el sentido de que era para la honra y la gloria del Señor. No era porque había pecado el ciego o porque sus padres habían pecado que así había resultado así al final en la vida de este hombre que el Señor iba a sanar, sino fue para la honra y la gloria del Señor. En algunos casos así es, así como en este caso con Lázaro. Esto iba a acontecer para la honra y la gloria del Señor, las enfermedades. Y cuando nos basamos en lo que dice la Biblia, hermanos, ya que confiamos más en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que lo que otros vayan a decir, puede traernos consuelo, nos puede traer una fortaleza. Que cuando nosotros salimos hacia adelante en esta vida, hermanos, y hay problemas, hay luchas, hay dificultades que están viniendo sobre nuestras vidas,
Ya que nosotros estamos conscientes que esto va a venir para la honra y la gloria del Señor, venga lo que venga, hermanos. Si vienen victorias, si no vienen victorias, si vienen persecuciones, si vienen tiempos difíciles, podemos crecer más, porque sabemos que Dios está con nosotros. Aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, aunque haya cosas que a veces no podemos entender, como esta familia, estas dos hermanas que no iban a entender por qué el Señor no había llegado, pero el Señor llegó después. El plan del Señor fue diferente. Entonces nosotros vemos que la honra y la gloria es para el Señor. Qué triste fuera si nosotros somos de ese tipo de grupo que solamente cree que Dios está con ellos cuando hay victorias. Qué triste es si nosotros somos ese grupo que pensamos que solamente cuando estamos prosperando Dios nos está bendiciendo. O qué triste es ser de ese grupo, pensar que porque me fue mal, Dios no está conmigo. Hay gente así en el cuerpo de Cristo que piensa que cuando las cosas les van mal en sus vidas, Dios no está con ellos, o porque no están prosperando, por alguna razón Dios no está con ellos, o algunos hacen la ilusión de que es pura victoria, 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 que piensan que todo va a ser sí, 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 y en este caso nosotros sabemos en realidad ya cuando vamos a través del tiempo caminando con el Señor que así no es. Hay cosas que a veces van a venir que no son voluntad de Dios y Dios no lo va a permitir. Y hay cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas y, bueno, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Las afirmaciones de Jesús son resplandecientes por los milagros. La conducta no iba a ser comprendida por los discípulos y tampoco el pueblo. La ignorancia nuestra a veces no nos ayuda a comprender las cosas, requiere tiempo. Yo le doy gracias a Dios que a veces tenemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero necesita también el Espíritu Santo ayudarnos a nosotros para comprender estas cosas. El Espíritu Santo nos trae fortaleza y nos ayuda a entender por qué estas situaciones están pasando así. Esta experiencia iba a resultar en una renovación de fe. Ha renovado mi fe. Cuando yo veo que esto aconteció con el que el Señor amaba, yo no me preocupo. Bueno, ahorita no me preocupo yo, ¿verdad? De que, bueno, esto me pasó a mí, ¿por qué me pasó a mí? Si el Señor me amaba a mí. No, el Señor me ama. Si yo soy salvo, si yo he confesado a Jesucristo como mi único Salvador y en verdad y sinceramente yo lo amo al Señor y yo le sirvo al Señor, pase lo que pase en nuestras vidas, el Señor nos ama. Y estas cosas a veces vienen a los que le aman, a los que Él ama al Señor. Entonces nosotros a veces tenemos que comprender estas cosas y solamente viéndolas en las Escrituras vamos a poder verlo así. Esto renueva mi fe, nos ayuda. Pudieran las cosas ser muy diferentes en esta iglesia, pero hemos visto, hermanos, que entre los que estamos aquí en este lugar hemos podido, hermanos, y Dios nos ha ayudado para poder llevar a cabo esta obra. Y Dios permitió lo que Dios permitió en este lugar para comprobar lo que era y lo que no era. Quizás, bueno, Dios les bendiga a cada uno de ellos, ¿verdad? Que no están aquí presentes, pero gloria a Dios por los que estamos aquí presentes y que estamos sirviéndole al Señor en este lugar. El suceso después iba a ser unos creer en Jesús. No pensemos que a veces porque hay milagros, hay señales, hay bendición espiritual, que todos van a salir creyendo. Yo he visto casos donde la bendición de Dios puede caer en un lugar, todos o la mayor parte del pueblo está bendecido, y salen de la iglesia y todavía algunos salen peor a veces, con más dudas que cuando entraron. A veces hay así casos así. Yo no creo que todos van a llegar a entender esto. Esto es algo que solamente Dios lo puede hacer, si está en el plan de Dios. Aquí en este caso Dios tenía en plan hacer un grande milagro de resucitar a Lázaro. Pero nos damos nosotros cuenta aquí que aún una parte que había sido testigo de esta resurrección iban a dudar. El milagro iba a ser el último público que Jesús iba a hacer. Esto es algo también muy importante que vamos a ver en el Evangelio aquí de Juan, que este iba a ser el último milagro que el Señor iba a hacer en este Evangelio aquí. En este evangelio aquí, este iba a ser el último que iba a ser público, y ya después el Señor iba a ministrar, iba a enseñarle a sus discípulos, iba a estar en unos tiempos en Jerusalén, pero ya no iban a verse ya más milagros. Por eso se dice que este fue el séptimo milagro, o sea, fue el último milagro que el Señor hizo conforme a lo que Juan escribió. Si este hubiera sido el único evangelio que nosotros tenemos, en esto solamente nos hubiéramos basado hoy.
de que hubo solamente estos milagros que hubo, pero aunque fueron los únicos, fueron grandes, porque cuando nosotros nos damos cuenta de cada milagro, fue extraordinario. Con Lázaro, ¿verdad? De revivirlo, con el que había nacido ciego, de haberle dado vista, con el que estaba paralítico, de haberle dado la habilidad de poder caminar. También vemos nosotros que del agua el Señor hizo vino. Entonces estas cosas son muy interesantes. Algunos han llegado hasta decir, ¿verdad?, que ese vino estuvo fermentado también, el que hizo el Señor. Que no nomás fue jugo de uva, sino que también estuvo fermentado y fue el mejor que pudo haber en todo el mundo, porque fue el que el Señor había hecho. Entonces estos son milagros, aunque hubieran sido 7 milagros, 6 milagros, 5 milagros, fueron milagros que nadie más ha podido hacer. El Señor cuando resucitó a Lázaro no lo resucitó a la hora siguiente de haber muerto o al día siguiente. Fueron 4 días que él estuvo muerto en la tumba. Su hermana dijo, yede ya, Señor, este cuerpo yede ya se está descomponiendo. Y quizás sí se estaba descomponiendo, pero cuando el Señor llamó el nombre de Lázaro y Lázaro salió, su cuerpo todo fue revivido y regresó para atrás a como estaba y fue sanado también de esa enfermedad. Esta iba a ser la lección para vida eterna, porque aquí Cristo nos va a demostrar que así va a ser cuando el Señor nos llame a nosotros, que Él es el único que tiene el poder para dar vida y que Él es el único que puede vencer la muerte. A veces vemos videos de algunos que reviven, algunos que han muerto. Bueno, eso puede ser el caso, pero eso no significa que ellos son los autores de la vida, ni tampoco significa que ellos pueden impartir vida también, porque esa persona que ellos revivan, aunque la resuciten, eso no significa necesariamente que ellos van a ser los que le van a dar vida eterna. Esa persona que resucitan, más después va a morir, porque todo así es. Entonces, no para ponernos tristes ni nada de eso, eso es parte de la vida, pero nos damos cuenta nosotros que a veces hay estos casos que la gente ignora, de que cuando esta gente resucita, pensamos nosotros que esa persona tiene un poder especial y claro, pues eso es lo que nos atrae a nosotros, pero esa persona no va a tener vida eterna, al menos de que sea Cristo el que le dé vida eterna. Esta iba a ser la lección para los discípulos, para las hermanas también. Ellas iban a aprender una lección buena aquí en esto. No una mala lección, no lo digo en un mal sentido, como decir esto fue hecho en maldad. No lo digo en ese sentido. Lo digo que iba a ser una enseñanza para ellas y como también para los discípulos y como también para el pueblo que iba a estar ahí presente, que iban a ser testigos de esto. Como también después para el Sanedrín, que también iba a ser una decisión después en qué hacer con Jesús. Jesús estuvo, hermanos, como nos dimos cuenta el domingo pasado, Jesús estuvo en Perea, donde estuvo antes y donde Juan Juan el Bautista, la mayor parte de su ministerio. Ahí fue donde Juan el Bautista bautizó al pueblo que creyó el mensaje de él. Así como aquí con Jesús, cuando supo de su amigo Lázaro que estaba enfermo, pensamos quizás que lo correcto hubiera sido en haber ido donde estaba Lázaro en Betania, mas vemos que Jesús se quedó 2 días más en ese lugar. El pueblo en Betania esperaba a Jesús. El pueblo en Betania esperaba a Jesús junto con las hermanas de Lázaro, que estaba grave. No comprendían por qué Jesús tardó también. Esto es lo que estábamos viendo también. Ellas lo esperaban porque el Señor amaba a Lázaro y amaba también a las hermanas de Lázaro. Mas vemos que en vez de sanar, murió Lázaro de esa enfermedad que tuvo. Hoy estaremos viendo que este caso resultará para gloria de Dios. Así como leemos, aunque las cosas no nos parecen, podemos ver que para Dios sí. Lázaro, el amigo de Jesús, moriría y la muerte sería usada para gloria de Dios. Aquí para que el pueblo viera el poder de resurrección que Cristo tuvo y tiene para los que creen en Él solamente. Así será en aquel día donde los creyentes en Cristo resucitarán para vida, mas los que no para condenación eterna. Vamos a ir a nuestras Biblias al capítulo 11
Y vamos a leer el versículo 4 hasta el 16. Y vamos ahora en esta mañana a ver 3 puntos muy especiales. Del 4 al 16. Si nos podemos poner en pie, hermanos, vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Vamos a ver 4 puntos en esta. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ver 3 puntos, en esta historia: la gloria del Padre, la hora del Hijo del Padre, la lección del Hijo del Padre. Lo primero que vamos a ver es la gloria del Padre. Cuando vemos en el versículo 4, todo lo que iba a concluir, todo lo que iba a pasar en esta historia, todo iba a ser para la gloria de Dios. Todo estaba aconteciendo por una razón. El Señor iba, hermanos, a demorar un poco en ese lugar donde Él estuvo, en Perea, si se puede decir así, para que después sus discípulos vieran el poder que Él tuvo para resucitarlos. Ya el Señor lo había dicho en Juan, en el capítulo 5, nos damos cuenta que Él hizo énfasis en este poder que Él tenía y que tiene hoy. Y esto iba a resultar para la gloria del Padre. El versículo 4 lo lee así. Cuando nosotros leemos esto, dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Él iba a morir, pero no iba a ser para una muerte eterna, como para el que no tiene a Dios en su corazón, sino para la gloria de Dios. Todo lo que vemos nosotros en la tierra, todo lo que existe, todo lo que Dios crió es para su gloria. Cuando nosotros venimos del mundo, a veces estas cosas no se aclaran hasta más después. Eso es, si se nos enseña. Pero todo fue hecho para la honra y la gloria del Señor. No hay nada que no exista para la gloria, la honra del Señor. Si comemos, comemos para la gloria del Señor. Si vivimos, debemos de vivir para la gloria del Señor, no es para nosotros ya. Cuando nosotros somos salvos y reconocemos al Señor como nuestro único Salvador, ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos ya para el Señor. Yo creo que esto toma tiempo para que pueda, hermanos, hacer efecto en nuestras vidas. En algunos casos a veces es tarde y en algunos casos a veces nunca, ¿verdad?, llegamos a entender esto. Pero vivimos todos para la gloria de Dios. Si vivimos para Él, vivimos. Si hablo, si camino, todo lo que yo haga es para el Señor. Y nunca debemos de nosotros olvidarnos. Jesús no se olvidó de eso. Él sabía esto y Él estaba consciente que todo era para la honra y la gloria de Dios. Y Él estaba enseñándole a sus discípulos que todo iba a resultar para la gloria de Dios. El hombre, a veces podemos nosotros pensar que es para nosotros, que es para nuestro bien. Por eso es triste a veces cuando el hombre ya va a la iglesia para buscar bienes para él mismo y no para la gloria del Señor. Vemos ahora que así es como podemos atraer a la gente, así es como puede la gente venir. Empezamos a hacerles muchísimas promesas a veces
Y no es para la gloria del Padre, es para nuestra gloria. Jesús aquí se enfocó que era para la gloria de Dios. Aunque las hermanas iban a ver algo diferente a lo que ellas pensaban, iba a resultar para la gloria de Dios. A veces cuando todas las cosas van en contra de nosotros y todavía nosotros seguimos perseverando, es para la gloria del Señor. A veces cuando nosotros estamos pasando por dificultades, enfermedades, cosas difíciles y seguimos viniendo a la iglesia, es para la gloria del Señor. Dios es glorificado. Satanás no puede decir nada porque el Señor es glorificado con su pueblo. Dios es glorificado con su pueblo cuando su pueblo se esfuerza, cuando Dios usa a su pueblo, es para la gloria del Señor. El sol brilla para la gloria del Señor. Si vivimos es para la gloria del Señor. Si vamos a morir es para la gloria del Señor. Si el enemigo se destaca y hace lo que él haga, es para la gloria del Señor, porque el Señor siempre al final sale ganando. El segundo punto era la hora del Hijo. Era la hora del Hijo del Padre. ¿Quién era el Hijo? Jesucristo. Esta era para la hora del Hijo. El Hijo ya sabía esto, él estaba consciente. El versículo 9 dice, el que anda de día. Él estaba consciente de que era día. Él estaba consciente de que el día era para él y que las horas iban caminando y que pronto iba a llegar la noche donde él ya no iba a estar con ellos, donde, hermanos, los discípulos iban a quedar solos y donde tenían que ellos esperar hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo para que los acompañara, así como hoy está el Espíritu Santo acompañando a la iglesia y que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, la iglesia. Con la iglesia el Espíritu de Dios está con la verdadera iglesia. Con la iglesia que honra a Jesucristo, con la iglesia que adora a Jesucristo, con la iglesia que tiene a Jesucristo. Yo lo digo esto y hago este énfasis por la razón de que hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias honran al Hijo y no todas las iglesias tienen al Hijo. Cuando nosotros vemos Apocalipsis nos damos cuenta que hay un caso donde el Señor está afuera y está tocando para entrar. Fíjese, imagínese usted esto, Él está buscando entrar a la iglesia y a convivir y a platicar con ella porque la iglesia lo ha dejado afuera. Así podemos ver en estos casos cuando Cristo no se predica, cuando Cristo no es, hermanos, el enfoque principal en la iglesia y cuando son otras cosas, Cristo no está ahí. Cuando el enfoque es las actividades, cuando el enfoque es porque el pastor es popular, porque o por otras razones, Cristo no es el enfoque. El enfoque debe de ser siempre Cristo. Siempre que venimos a la casa del Señor, la hora es del Hijo, no es nuestra. La hora es para que el Hijo sea glorificado. El Hijo en el versículo 9 nos dice, el que anda de día, Él andaba de día. Él no iba a tropezar, Él no iba a cometer ningún error, Él no iba, hermanos, a equivocarse en este caso. Él sabía bien, y si nosotros tenemos a Cristo, hermanos, podemos confiar que nosotros también podemos caminar de día, como Él camina de día. Él camina de día, nosotros caminamos de día. La lección del Hijo del Padre, el tercer punto sería la lección del Hijo del Padre, porque en el versículo 15 dice, me alegro. ¿Me alegro? ¿Me alegro? Me alegro de que haya muerto Lázaro. Me alegro por ustedes, para que ustedes vean mi gloria. Así lo dijo el Señor, para que ustedes conozcan y vean. Quizás estos discípulos a través de esos 2 años, 3 años, ya para este tiempo, todavía ellos no entendían. Y todavía necesitaban ellos una renovación de fe. El versículo 4, otra vez en este punto, esta fue para gloria del Padre. La muerte es el final resultado, todos lo sabemos. La muerte es el final resultado, todos no vamos a escapar esto. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que Jesús es el único que tiene el poder para revivirnos en ese estado de muerte. La muerte es el final resultado. Cuando alguien muere, hermanos, ya sabemos que si no tuvo a Cristo, ya no lo vamos a ver esa persona. Pero si tuvo a Cristo, tenemos la esperanza de verlos un día porque tuvo a Cristo. La muerte en este caso no iba a ser el final resultado en la vida de Lázaro. La muerte en este caso no iba a ser el final resultado.
La vez pasada, hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos aquí, ¿verdad? Que la vez pasada no es que pecó En este caso aquí vemos nosotros que aquí con Lázaro fue diferente. No fue para que muriera, no fue para que quedara muerto. En el caso anterior, cuando nosotros vimos del ciego, no fue por la razón del pecado. No es que haya habido pecado en el que había nacido ciego o en los padres que eran de él, que habían ellos pecado. No, en ese caso no había. Pero, hermanos, nos damos cuenta que aquí el Señor aclara eso para que nosotros, ¿verdad?, veamos que no fue por un pecado que ellos habían cometido. La muerte de Lázaro fue en pro para la gloria de Dios. Fue en pro para la gloria de Dios. La muerte de Lázaro estuvo en el plan para que Lázaro muriera, para que el Señor estuviera en Perea en ese tiempo. Hay casos así a veces que van a acontecer en nuestra vida y que el Señor nos conforte y nos fortalezca cuando vengan estas cosas a nuestras vidas, que Dios ayude a cada uno de nosotros. La muerte de Lázaro ilustra la gloria de Dios. Esto es lo precioso del cristiano cuando tenemos a Cristo, que tenemos la esperanza de vernos otra vez en Cristo. Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto es lo que el Señor le dijo a Marta. Parece que Marta iba muy confiada al principio y dijo, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero y yo sé que también si tú dices, Señor, se hará. Todo lo que le pidieres al Padre se hará. Pero nos damos cuenta que cuando el Señor fue a la tumba de Lázaro, ella le dijo al Señor, Señor, hiede ya el cuerpo. El Señor le dijo a ella, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces así puede pasar en nuestros casos. Podemos empezar a iniciar la cristianidad con mucha fe, pero necesitamos que el Señor esté a nuestro lado para que nos alimente de esa fe y nos diga, no te dije que si creyeras verás la gloria de Dios. Esto es un camino de fe, de confianza, de confiar que todo va a salir bien. Juan 12:28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Y todo iba a ser para la gloria de Dios. La muerte es para la gloria de Dios, aquí en este caso con Lázaro. Las tribulaciones a veces son para gloria de Dios. No nos gusta pasar por el proceso, a nadie le va a gustar, pero la gloria es para el Señor siempre. La gloria es del Padre. Esta fue la hora del Hijo y todavía es la hora del Hijo. Porque en el versículo 9 nos enseña el Señor y dice, ¿no tiene el día 12 horas? El Señor les quería dar a entender a ellos que era el tiempo de trabajar, era el tiempo de salir hacia adelante. No era el tiempo de descansar, no era el tiempo de dormir, no era el tiempo, hermanos, de estar acostados. Era el tiempo de servirle al Señor. Era el tiempo de la hora del Señor. Este es el contraste de la noche, porque la noche nosotros podemos ver en el Salmo 27:2, donde la palabra del Señor dice, ellos tropezaron y cayeron. No cayeron y tropezaron porque fue día, tropezaron y cayeron porque fue de noche. Vamos a tropezar y vamos a caer cuando es de noche. Eclesiastés 2:14 dice, mas el necio anda en tinieblas. No queremos andar en tinieblas, porque si andamos en tinieblas, vamos a tropezar. Queremos que Dios nos dirija. Queremos que Dios sea el que va delante de nosotros. Queremos que Cristo vaya delante de nosotros para que así nosotros podamos estar en seguridad. El día fue el horario que se pudo caminar. El día que, hermanos, nosotros vemos que en el día se puede hacer todo. Ya nomás empieza a llegar la noche, no se puede hacer nada. Hoy en estos tiempos por la electricidad, nosotros no podemos mucho relacionarnos con el antepasado, ¿verdad? De cuando no había luz. Cuando no había luz, las calles estaban oscuras. Estaban los lugares oscuros donde no se podía luzar, no podían caminar, no podían salir, no podían trabajar, no podían hacer nada, porque no había luz. Hoy, gracias a Dios por la electricidad, aunque venga la noche, podemos todavía trabajar, gracias a Dios por la luz. El día era cuando se puede trabajar y mientras tenemos el día, vamos trabajando, vamos hacia adelante, que la iglesia
Vaya hacia adelante. Tomemos la oportunidad de trabajar. Hay mucha gente que está de día y están dormidos todavía. Hay muchos que se ve el día y no inician el trabajo. Esta fue la plena confianza que nosotros podemos tener, la plena confianza de que podemos salir hacia adelante cuando estamos jóvenes, fuertes, y que es el día donde el Señor nos ha llamado, el día. Esta fue su valor y no fue en vez una cobardía del Señor. Porque vamos a ver más adelante que ellos le iban a decir al Señor: Señor, allá te están buscando matar. Allá te están buscando matar. No son muchos meses que ellos amenazaron, te están buscando matar. Juan 12:35 dice: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz. Esto lo vemos en Juan 12:35. Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz. Esta fue la hora de Jesús. Los discípulos no entendieron esto, como nosotros la iglesia a veces tampoco no entendemos muchas cosas de lo que el Señor nos enseña. Es común a veces no entender las cosas. Es más fácil, mejor hacerlo como nosotros pensamos que está bien, pero puede que sea pecado. Esta iba a ser la lección para ellos. Juan, versículo 15, dice: me alegro por vosotros. Este iba a ser el testimonio, les iba a servir a ellos. Esto más bien fue de provecho para ellos que para Lázaro. Porque Lázaro iba a vivir otra vez, sí, está bien, pero le iba a servir más de provecho a ellos de ver esos milagros. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nos ponemos a pensar y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, podemos ver que es Dios el que lo ha hecho. Yo cuando veo mi vida, yo veo lo que ha pasado en mi vida, yo le doy la gloria al Señor porque sé que no estuvo en mí. Y que yo haya escogido este camino, estuvo en el Señor que lo haya escogido para mí. Esta fue la voluntad de Dios, de que yo esté aquí hoy, esta mañana con ustedes, con este grupo que está aquí hoy en esta mañana. Pudiera haber estado quizás muerto ya. Quizás pudiera haber estado en el mundo perdido y infeliz, sin Dios y sin ninguna esperanza de ver a Dios. No estuvo en mí, no estuvo en lo que, hermanos, nací, porque la Biblia nos enseña que fuimos concebidos en pecado. Entonces no es nada de lo que yo soy, es lo que Dios ha hecho en mi vida. Es todo para la honra y la gloria del Señor. Cuando yo veo mi vida, cuando yo veo el resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo veo las luchas, pero veo que Dios todavía me sostiene, la gloria es para el Señor, hermanos. Porque no lo hallo en mí de poder yo resistir todas estas cosas. Esto fue para ellos creer en el Hijo. Por eso mucha gente se quita la vida, por eso mucha gente se decepciona, se entregan a las drogas, se entregan al alcoholismo. Algunos hasta resultan en manicomios por la razón de que dejan de vivir. Ven que la vida no salió como ellos pensaban. Hay muchos que por eso vemos en las calles aún hablando solos, limosneando, viviendo debajo de puentes, porque son gentes que, hermanos, desafortunadamente, hermanos, la vida así los llevó a ser. La vida los llevó, la vida no es fácil. Quizás muchos de ellos tuvieron hogares, tuvieron hijos, tuvieron familias, tuvieron, hermanos, pertenecieron a un hogar. Pero la vida, algo aconteció en la vida de ellos donde destruyó su vida, y sin la ayuda del Señor, así todos hubiéramos resultado. Por eso le damos toda la gloria al Señor de que Dios está con nosotros y que nos ayuda todavía a vivir y estar en esta vida y poder vivir, y la gloria es para el Señor. Esta fue para ellos creer en el Hijo, que la fe toda sea total en el Hijo, que la fe, que el enfoque sea totalmente en el Hijo, en Jesucristo. Aunque hay dificultades, aunque hay problemas, el cristiano puede confiar en el Señor, los que tenemos a Cristo Jesús. Fue para dar testimonio el propósito de la ganancia para los discípulos como el pueblo en creencia. Fue para esa ganancia, para que ellos creyeran en el Hijo, para dar testimonio del Hijo también. Juan 12:30 dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra.
para que ustedes crean en el Hijo. Esa voz que se oyó como relámpago no fue para Jesús, no fue para enseñarle a Él, sino fue para que ellos creyeran en Jesús. Las cosas que resultan en nuestras vidas, que Dios nos ha ayudado a sobrellevar, no es para tanto gloria suya, sino que también es para que nosotros aprendamos de eso también y podamos confiar en el Señor, que el Señor está con nosotros también. Juan 17:19 dice, para que también ellos sean. El Señor está interesado en que seamos los que somos de Él. Para los discípulos y el pueblo, Segunda de Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, Segunda de Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Vamos a padecer, vamos a sufrir el uno por el otro. Ese es el amor que Pablo enseñaba. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto todo lo soporto por amor. Y ahora Pablo no dice de la iglesia, él dice de los escogidos, de los escogidos. Escogidos significa esto. Cuando estuvimos hablando la vez pasada, nuestra doctrina, los miércoles, estuvimos dándonos cuenta que los que somos salvos fuimos escogidos por el Señor, si somos salvos, para la salvación. Fuimos salvos de la ira que está para venir a esta tierra, por el juicio que va a venir. Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, Dios es justo. Su justicia se paga con el que pecó, porque su juicio se tiene que cumplir. Pero por su misericordia también Dios escogió a algunos para justificación eterna. El hombre en Adán, en el primer Adán, está condenado, porque estuvimos en Adán cuando Adán pecó. Murimos espiritualmente, estamos muertos. Y el hombre, por su inclinación natural, es de pecar, es de desagradar a Dios. El hombre en su naturaleza no puede agradar a Dios en ningún sentido. Dios no se agrada del hombre por su naturaleza. El hombre puede hacer muchas cosas y lo único que se convierte es un religioso y un pagano, es todo lo que hace. Al menos de que sea Dios el que le da un espíritu nuevo y regenera su corazón. Al momento que ese hombre es regenerado, al momento que ese hombre Dios le da un nuevo corazón, ahí está el espíritu de Dios en ese hombre. Y todo lo que ese hombre hace, que es regenerado y que tiene el Espíritu de Dios, agrada al Padre. El Padre solamente se agrada en el Hijo y el Hijo es el que agrada al Padre. Nosotros no agradamos a Dios en nosotros mismos. Solamente podemos agradar a Dios en el Hijo, cuando tenemos al Hijo. Entonces en Adán todos merecemos la justicia, lo justo. Cuando nosotros hablamos de Dios ser justo, a veces no sabemos lo que estamos hablando, porque lo que realmente merecemos es justicia, o sea, muerte. Entonces mejor sería, Señor, sed injusto y dámelo por tu gracia, o ten misericordia de mí. Sería mejor decirlo, porque lo que realmente necesita, lo que realmente el hombre merece, es el castigo del Señor en Adán. Pero al Señor le ha placido escoger a algunos y los justifica. Y los otros, el Señor hace justicia en algunos, los que van hacia el castigo, y el Señor justifica a los que a Él le place. Pero el hombre nace así. El hombre nace en pecado. El hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre desde el nacimiento nace conforme a lo que la Biblia nos enseña, lo que Pablo nos enseñó. Todo hombre está destituido de la gloria del Señor y necesitamos acudir al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por el amor de los escogidos. Aquí ya no dice iglesia, ya no dice creyentes, sino les llama escogidos. Juan 14:10 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él hace las obras. El versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y primera de Juan 5:13, vamos a nuestras Biblias a ver lo que la Biblia nos enseña en primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito vosotros
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Esto es lo que escribe el apóstol. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y luego dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él no dice todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a dar, sino que Él dice conforme a su voluntad. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando yo le pido, cuando usted le pide en su oración y no resulta como yo quiero, entonces Dios tiene otro plan. ¿Y qué es ese plan? Entonces nos queda de decirle al Señor, ¿qué es ese plan que tú tienes entonces? Para que yo lo pueda saber. Si tu plan no es lo que yo te pedí, entonces, Señor, ¿qué es ese plan que tú tienes para mí? ¿Qué es ese plan? Yo te he pedido esto, te he pedido esto, te he pedido lo otro. Cuando oramos, hermanos, ese es el tiempo que nosotros podemos entender estas cosas. Entonces nosotros nos damos cuenta que estos 3 puntos son los que podemos ver en este capítulo. La gloria del Padre, que todo sirvió para la gloria del Padre, todo lo que respira, alabe a Jehová, todo lo que tiene vida es para la gloria de Dios. Y vemos también el segundo punto, la hora del Hijo, que fue la hora del Hijo, donde el Hijo vino y se manifestó en esta tierra, vino Él, nació, ¿verdad? Y vino aquí a esta tierra para salvarnos. Y luego vemos aquí nosotros también después la lección del Hijo, cuando el Hijo dijo, me alegro de la lección que ustedes van a aprender, me alegro de lo que van a ver ustedes después cuando este Lázaro resucite. Esto es algo muy interesante, estudiando todo este capítulo y dándonos cuenta de esto, hermanos, nos damos cuenta que todo fue hecho en amor. Todo fue hecho en amor. Esto lo enseña en el versículo 3, cuando nosotros nos damos cuenta en este capítulo. En el versículo 3 dice, el que amas está enfermo. Él amaba a Lázaro, él amaba a María, él amaba a Marta, pero este fue el plan. Juan 11:3. También Juan 11:6 dice, se quedó 2 días. No sabemos nosotros realmente por qué razón fue que el Señor se haya quedado, pero el Señor se quedó 2 días y no sabemos cuál fue la razón que lo detuvo allí 2 días más. Lo natural hubiera sido de que él hubiera rápidamente salido al momento de que oye la noticia, rápidamente oye de que su amigo Lázaro está enfermo, él va rápidamente para buscar sanarlo, pero como todo estaba en las manos del Padre, fijémonos bien en la confianza que el Hijo tuvo para que todo, hermano, resultara así. Más después nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando él ora, el Señor lo dice muy claro. En el versículo 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, dijo Jesús, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esto está en el capítulo 11, versículo 42. Él sabía ya. Entonces todo lo que él había oído, cuando oyó la noticia, cuando se quedó 2 días, él amaba a Lázaro. El escritor lo hace muy claro, Juan el apóstol lo pone muy claro, ¿verdad?, en este capítulo aquí, de que él amaba a Lázaro. Y a veces nosotros vamos a pasar por situaciones a veces así, donde las cosas no van a resultar como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Eso no significa que Dios, el Señor, no nos ama. El Señor tiene un plan para nosotros. Juan 11:6 dice, se quedó 2 días. ¿Cuál haya sido la razón? No sabemos, pero el Señor se quedó y Él sabía por qué. El versículo 8 dice, ahora procuraban los judíos apedrearte. Usted sabe, usted lo va a ver en este capítulo. Esto estuvo en la mente de los discípulos. Los judíos procuran matarte, Señor. Si regresas para atrás, te van a matar y nos van a matar a nosotros también.
Ya estaba la sentencia sobre ellos y sobre todo cristiano que es perseguido. Bienaventurados sois cuando los desprecien a ustedes por mi nombre, dijo Jesús. Bienaventurados sois cuando los hacen menos, cuando los persiguen, cuando usted sufre por ser cristiano. Yo no sé si aquí hay gente que sufre por ser cristiano. ¿Sufre usted porque usted es cristiano en su trabajo, con su familia? Porque a veces hay familiares donde no son cristianos y a veces vamos a sufrir porque las opiniones van a ser diferentes. Nos gusta nuestra familia, estar con nuestra familia, queremos estar con nuestra familia, pero no todos son cristianos a veces y hay persecución. No nos están buscando matar, pero esto es lo que pasa en la vida del cristiano. Esto es lo que tenemos que ver en la Biblia, que no es algo que pasó allá y que ahora ya no debe de pasar. Como hemos oído a algunos decirlo, ¿verdad? Ya Cristo ya sufrió en la cruz, ya usted ya no debe de sufrir. Eso es una mentira. Si nosotros proclamamos el Evangelio de Jesucristo, el mundo nos va a odiar, hermanos. Nos va a odiar. El versículo 8 dice, ahora procuraban los judíos apedrearte. Claro que sí, buscaban apedrear al Señor porque el Señor hablaba la palabra de Dios, hablaba totalmente diferente a estos otros religiosos. La persecución estaba esperándolo en Jerusalén. El versículo 10 dice, pero el que anda de noche, él estaba seguro de lo que estaba aconteciendo, aunque ellos le habían dicho a él, Señor, te espera ya una persecución. El Señor sabía, y aunque ellos pensaban que quizás esto iba a ser al final ya, quizás esto ya iba a terminar ahí todo, el Señor dijo, yo no estoy caminando de noche, yo no estoy ignorando lo que está pasando, yo no los voy a encaminar a tropezar a tropezar en algo. Si vamos a tropezar, yo les voy a decir, porque más después Él les va a decir, cuando ya antes de ir a la cruz, Él les va a decir, ustedes me van a llevar y ustedes todos se van a ir, todos van a irse a su lugar, todos me van a abandonar. Y es cuando Pedro se levantó, ¿verdad? Muy fuerte como un hombre y dijo, no, Señor, todos te dejarán, pero yo no, Señor, yo voy a ir a la cruz contigo. El Señor le dijo, cuando a mí me lleven, a todos ustedes van a huir y van a correr, porque van a llevar al pastor. Pero Pedro dijo, no, yo me voy a quedar aquí, yo voy a hacerlo. Muchas veces es peligroso cuando alguien en la iglesia habla así, dice, de su propia voluntad, yo le voy a ayudar, yo voy a estar ahí, porque hay peligro que usted quizás no lo va a hacer. Quizás no lo va a hacer. Pedro aquí pensó que él iba a poder y no pudo. Al final, ¿qué pasó? Nosotros ya sabemos la historia, negó al Señor. Judas lo traicionó al Señor. Judas, uno de los 12, lo traicionó al Señor, lo dejó y murió después. Algunos dicen que la razón de que murió fue porque el Señor no oró por él. No estuvo él en el plan de los 12, o no estuvo en el plan de ser discípulo él. Oró por Pedro, porque a Pedro le dijo, el Señor le dijo, el enemigo te va a buscar a ti y te va a querer zarandear, pero yo ya he orado por ti, le dijo a Pedro. Yo ya oré por ti para que Dios te ayude. Y Dios ayudó a Pedro. Aunque Pedro lo negó, Dios lo ayudó a Pedro para regresar para atrás al redil. Pero él no oró por Judas. A Judas le dijo, ve, haz lo que vas a hacer. Y Judas vio la luz verde y se fue. El Señor no oró por él. Algunos dicen que porque el Señor no oró por él. Y por eso es muy importante también que en verdad seamos salvos, para que la oración del Señor, esa oración que Él ora por nosotros, tenga efecto en nuestras vidas, porque Él ora por los suyos. Él no ora por el mundo, amados. Él ora solamente por los que Él escogió, por su iglesia. Él está intercediendo por los suyos. Lea usted Juan 17 y usted ve ahí lo que le dice la Biblia. El Señor solamente ora por los suyos. Por eso queremos estar en Cristo, queremos estar en la oración, queremos estar en el plan del Señor. La oración del Señor, el plan del Señor, queremos estar ahí para que podamos ser preservados hasta llegar a la presencia del Señor. Vamos a ponernos en pie hoy en esta mañana. Con esto concluimos hoy, con estos 3 puntos. El siguiente domingo vamos a seguir todavía en el capítulo 11, pero vamos a ver otra historia.
Vamos a ver algo más interesante en esta historia. Vamos a ver otro tema interesante. Pero hoy en esta mañana vimos esto, que esto estuvo en el plan del Hijo, estuvo en el plan del Padre. Así le plació a Él. Vamos a orar y darle gracias al Señor. En esta mañana podemos tomar una oportunidad de renovar nuestras vidas con el Señor en caso de que no la hemos renovado. Nos hemos alejado del Señor. Hoy en esta mañana podemos renovar nuestra vida con el Señor. Padre, gracias te damos hoy en esta mañana, Señor, por esta oportunidad y privilegio que tú nos has concedido, Señor, de poder, Señor, oír tu palabra, Señor. Todo lo que está en tu plan, Señor, todo lo que tú tienes en plan. Te damos gracias que en Cristo podemos estar en ese plan. No hay otro plan más. Fuera de Cristo no estamos en el plan de Dios. Yo quiero estar en el plan tuyo, Señor. Aunque no parezca bien en mi vida, aunque yo no lo vea bien y que no entienda yo todo, Señor, pero yo quiero estar en el plan, Señor, en el plan que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, en todo. Ayuda a mis hermanos que estamos aquí hoy, que estamos perseverando juntos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Te damos muchas gracias a ti por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, por concedernos este privilegio y esta oportunidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que nos renuevas de nuevo, Señor, nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, en este domingo. Si estamos desanimados, si estamos decaídos, si hay algo que se está pasando en nuestras vidas que no comprendemos, Señor, ayúdanos a tomar, Señor, el consuelo que la palabra de Dios nos da. Ayuda a nuestras familias, Señor. Ten misericordia de los que se han alejado, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestras familias que no son salvas. Ayúdanos, oh Dios, en este día, Señor, en el nombre de Jesús.